Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Estamos muy contentos desde Fundación Formarte, desde Librería Contexto. Quiero contarles que esta iniciativa parte por ahí un poco después de haber conocido a Patricia y a Claudia en una charla que nos han ofrecido generosamente para hacer en nuestra plataforma, adaptándonos un poco a la particular situación que nos toca vivir como sociedad a nivel mundial. Y bueno, nos conocimos, vimos y nos gustó mucho la metodología y la forma en que podían exponer este tipo de enseñanza, de enseñar a enseñar en esta plataforma virtual. No los quiero aburrir mucho, nosotros desde Librería Contexto hace muchos años venimos capacitando y haciendo actividades presenciales en el ámbito del derecho, en las ciencias económicas y algunos temas afines, y luego fuimos abriendo un poco la jugada, como quien dice, a temas más de ciencias sociales, pero siempre nos enfocamos mucho a los temas técnicos. Bueno, habiendo conocido a Patricia y a Claudia, nos pareció una excelente oportunidad y se daba esta situación de la cuarentena donde no podíamos hacer más actividades presenciales. Decidimos, a la par de otras cosas que venimos haciendo en nuestra plataforma de streaming y nuestra plataforma de cursos desde la Fundación Formarte, hablar con la Facultad de Humanidades, donde son docentes Patricia y Claudia y todo el grupo de docentes que acompañan a ellas, para proponerles hacer un curso de formación profesional en educación a distancia. Así que nos reunimos con nuestro equipo, con Marina Medrano, que está también como alumna en este curso y es parte de nuestro equipo, a Ignacio Saife o Nacho Saife, como todos lo conocen, y entre los tres, Marina, Nacho y mi persona, decidimos iniciar esta empresa de arrancar con un curso que sea de la modalidad en que está planteado, lo más práctico, y tratando de evacuar esas dudas y formar a las personas que necesitan de esta herramienta, que quieren seguir enseñando en alta calidad, y por eso estamos hoy iniciando este ciclo. Disculpa, Rubén, no se te escucha bien. Sin más que aburrirlo, saludarle a Patricia, saludarle a Claudia, a Silvia, que no la conozco personalmente, pero y a todo el cuerpo docente que va a estar en la clase de hoy y en todas las clases siguientes, y por sobre todo saludarle a todos ustedes, quienes son los alumnos que inician hoy este ciclo de capacitación, y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias en el sentido de lo que ustedes esperan de la capacitación. No voy a entrar en detalles técnicos ni en metodología, lo van a hacer por supuesto los docentes que entienden, saben y tienen vasta experiencia en esto. Lo que sí quiero decirles es que desde Fundación Formarte estamos con el compromiso de que este curso sea lo mejor. Confiamos y tenemos la certeza de que los docentes son del mejor nivel que hay en la región, y por eso es que ofrecimos esta capacitación. Muchas gracias y bueno, esperemos que estas clases como primera presencial que vamos a hacer en video, más todas las partes interactivas que tengan, les sean de utilidad, y que al finalizar el curso podamos tener una respuesta favorable de ustedes, y por sobre todo también esperamos las sugerencias de algunos otros temas que podemos ir desarrollando en el futuro, tanto con Marina como con Nacho, que son parte de nuestro equipo en la Fundación Formarte, para poder acompañarlos a ustedes en esta virtualidad obligatoria que nos toca vivir, pero aprovechando esta herramienta que nos hemos dado cuenta de que la verdad es de muchísima utilidad, de mucha comodidad, y hoy es nuestra única alternativa de poder capacitar. Muchísimas gracias y los dejo con quienes son los docentes de este curso. Quiero contarles, tanto Marina y Nacho como yo, Rubén, estamos haciendo este curso como alumnos, así que nos vamos a ver durante todo el ciclo, pero bueno, en esta oportunidad les hablo, después seré un simple alumno como todos, porque quiero aprender y queremos capacitarnos también. Así que muchísimas gracias y buenas noches y adelante. Bueno, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Porque parece que estaba habiendo un problemita con el audio. ¿Se escucha bien? Con un simple, me conformo, perfecto. Voy a compartir entonces la pantalla. Ahí voy, un segundito. Perfecto.
Bueno, muchas gracias por las palabras, Rubén, muchas gracias por la confianza, por la convocatoria. Hola. A la Fundación Formarte, agradecer a la librería Contexto, bueno, a Rubén, Marina, Ignacio, que nos convocaron y que estuvimos trabajando en la previa, y también a Milagros y a Héctor, que también nos ayudaron y estuvieron ahí al pie del cañón para que esto salga lo mejor posible. Así que vamos a intentar. Y no quiero dejar de agradecer, porque siempre es oportuno y siempre uno, o yo particularmente, tengo que estar muy agradecida a la Facultad de Humanidades y a la universidad, ¿sí? A la Universidad Nacional del Nordeste, por la formación y por brindarnos también la posibilidad de poder salir y formar, digamos, acompañar y acompañarnos en estos ciclos. Bueno, lo que voy a hacer, ¿sí? Es una presentación. Acá es un cronograma chiquito de lo que vamos a hacer hoy. Una organización de la primer clase. Me voy a tomar unos minutos, 15 aproximado, para presentar la propuesta y al equipo docente que vamos a transitar esta formación. Después queda a cargo la profesora de MUT para empezar con los contenidos del primer eje. Y los últimos 15 minutos, Silvina Bechara va a comentarles, a mostrarles algunas particularidades del aula virtual o de las aulas virtuales donde se van a mover estos días. Ya se van a dar cuenta. Bueno, el equipo docente está integrado por la doctora Patricia Demuth, por mí, Claudia González, y el apoyo técnico está a cargo de Silvina Bechara, quien vamos a estar permanentemente, ¿sí? Durante todo el cursado. Y los tutores y las tutoras, ¿sí? También un gran soporte en esta etapa. Bueno, la profesora magíster María Graciela Fernández, el magíster profesor también Juan Pablo Díaz, y la profesora especialista Erika Sánchez, ¿sí? Todos los 6 somos integrantes, como decía Rubén, de la Facultad de Humanidades, tenemos experiencia en educación superior, pero los 6 nos venimos formando, ¿sí? El equipo es más grande, por supuesto, pero nos venimos formando de hace un tiempo en lo que son las tecnologías educativas y cómo trabajar esto de la educación a distancia, la educación virtual o la educación remota, hoy tan solicitados en esta etapa, ¿no es cierto? Un cronograma del transcurso. Bueno, el curso tiene una duración de 6 semanas. Ustedes saben que los jueves vamos a tener la clase presencial online de 1 hora o 1 hora y cuarto, más tardar. Se arranca el eje los jueves a esta hora y a las 20 ya hemos acordado. Y si bien la presencialidad de la clase o en la clase online no es obligatoria, sí sería obligatorio poder visualizarla durante la semana. Esto también, este material va a quedar en el aula virtual y tienen el programa donde está también este detalle. Dentro de las actividades que vamos a proponer, ¿sí? para el tratamiento de los contenidos, bueno, ustedes van a contar con 2 aulas. En el aula general va a haber una participación del grupo completo, ¿sí? Participación e intercambios en foros temáticos, ¿sí? Van a tener que completar cuestionarios, encuestas, y van a tener que el acceso a diferentes tipos de materiales, ya sea en formato video, en formato texto. Fíjense que inclusive los que ya anduvieron en el aula virtual, los que ya pasaron por ahí, ya tienen actividades
previas al encuentro de hoy, digamos, por supuesto que quedan habilitadas y también lo pueden hacer después, pero bueno, ya se dieron cuenta que hay diferentes tipos de formatos los que están jugando. Y van a contar con un aula personal, porque justamente, como le decía Rubén, la idea es que esto sea práctico, ¿sí? Trabajamos un tema y lo trasladamos al aula personal para que ustedes empiecen a practicar. Que no se queden, digamos, con la teoría, ¿sí? Los cursos, la idea del curso no es que sea teórico, entonces teórico-práctico. Tienen un aula, van a tener un aula personal en el cual van a poder trabajar hasta 3 personas, ¿sí? Pueden hacerlo individual, pueden hacerlo en dúo, ¿sí? Pero el máximo es 3 personas. En principio quiero contarles que lo habíamos pensado, sí, que sea individual, pero también creemos que si alguno se anotó con su equipo de cátedra, si está integrando bien al curso con su equipo de cátedra, ¿por qué no construir un aula, una propuesta virtual con su equipo de cátedra? Entonces, bueno, eso decirlos. En cuanto a la evaluación y a la acreditación, y esto lo queremos dejar también bien expreso, y vuelvo a decirlo, está en el programa del curso. Acá, para mantener la regularidad, cada uno de ustedes, y acá sí es individual, debe tener un acceso, ¿sí?, semanal al aula personal y al aula grupal. Si pasan 2 semanas, pasadas las 2 semanas de inactividad, de no ingreso a las aulas virtuales, debemos proceder. Y esto es muy importante que ustedes puedan tener en claro, digamos, porque se pierde el ritmo del mismo curso, la propuesta. Entonces, por lo menos un ingreso por semana, y lo van a tener que hacer porque también ese ingreso ya implica que hagan algunas actividades, ¿sí? Y para acreditar, tienen que, además de hacer todas las actividades en el aula general, finalizar el armado de la propuesta virtual en su aula personal. Tiene que quedar lista para poder llevarla adelante con sus cursos, con sus cátedras, sus talleres. Así que esa es más o menos la idea. Vuelvo a decir, tienen o pueden acceder al programa en el cual, ¿no es cierto?, van a encontrar este detalle y un poco más, y si tienen alguna consulta, por supuesto que los foros están siempre a disposición. Patricia, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Muy bien. Quería entonces resaltar esto último, Claudia, que estabas mencionando, que tiene que ver con esa posibilidad de, nosotros establecemos como punto mínimo ese ingreso semanal y perder 2 semanas sin ningún contacto. Nuestros tutores seguramente les van a estar escribiendo si en la semana vemos que están atrasados y aún así no responden, es que se toman estas medidas de regulación académica más que nada. O sea que también la idea es que todos vayamos siguiendo al ritmo de cada uno la propuesta que se está desarrollando. Son 6 semanas de trabajo, de mucho aprendizaje, y que vamos a comenzar seguramente ya desde este mismo momento, y algunos de ustedes ya estuvieron con acceso a las aulas. Así que bueno, esperamos que la propuesta sirva sobre todo para terminar con ese aula online diseñada con criterios de calidad óptimos para este contexto, con las posibilidades tecnológicas que tiene nuestra región, nuestro entorno, y que puedan ser utilizados en la realidad, que sean concretos y materiales. Por eso es que esos grupos que se van a armar tienen que ver con personas que quizás ya se conozcan, no forcen los grupos en ese sentido, sino que si hay 3 personas de la asignatura, se puedan agrupar, y si ustedes están solos cursando el curso, digamos, también quédense para trabajar sobre el aula que ustedes piensan diseñar. En esa dirección vamos a estar para acompañarlos. Así que bueno, yo les quiero ir pidiendo, sí, que siempre estén monitoreando sus micrófonos. Entonces yo voy a ir compartiendo mientras pantalla para pasar a la segunda parte de la clase en línea después de esta presentación.
por la interferencia que generan a los compañeros y también a quien esté exponiendo. Así que siempre estén controlando los micrófonos, van a haber momentos de intercambio. También voy a ir habilitando intercambios en el chat, que ustedes permítanse escribir si hay preguntas, si hay dudas, si hay comentarios. Eso es muy importante. El chat funciona en ese sentido como un registro paralelo de la dinámica de lo que se va desarrollando. Y sí, llegado el momento, cuando habiliten los micrófonos, vamos a poder interactuar un poco en esta noche, digamos, de jueves que vamos a ir teniendo. Bueno, voy compartiendo la pantalla entonces, y damos inicio entonces, sin más rodeos, a la primera clase en línea. Ahí están viendo, voy a habilitar la presentación, y voy a correr aquí este cartelito que siempre molesto para comenzar. Bueno, ¿qué tenemos por delante entonces y cuál es la propuesta inicial de la primera semana de este curso de formación profesional Claves para la Educación Virtual? Algunos de ustedes ya han ingresado a las aulas virtuales, al aula virtual, y ya han visto y participado en algunas actividades iniciales, ¿sí?, que tienen por delante. Hay foros, hay una encuesta diagnóstica, está el programa para que lo lean con detenimiento. Acuérdense que siempre los programas son rutas de aprendizaje, se escriben para los estudiantes, no para la institución solamente. Así que una buena manera de poder repasar esto que nos comentaba Claudia tiene que ver con mirar el programa. Y también hay un foro de consultas técnicas en esas actividades iniciales, donde ya varios de ustedes vi que estuvieron interactuando con Silvina para cualquier cuestión de impedimento técnico que les genere el entorno. Si es la primera vez que trabajan con Moodle, por ejemplo, y lo mismo a quienes ya estamos trabajando, acuérdense cómo fue esa primera vez, el entorno tiene que ser reconocido. Entonces lleva un tiempo acomodarse, nuestro cerebro funciona igual que cuando estamos conociendo una ciudad nueva, una facultad nueva. Recuerden sus años mozos cuando eran estudiantes y llegaban por primera vez a su facultad, no sabíamos dónde estaban las aulas, dónde estaba alumnado, dónde estaba el centro de estudiantes, los baños. Bueno, exactamente el mismo registro le pasa a nuestro cerebro cuando estamos en un entorno diferente. Y a veces, aunque manejamos Moodle, meternos en el Moodle de otro contexto, digamos, de otra, en este caso de la Fundación Formarte, nos desorientamos un poquito y con un poco de paciencia y de tiempo nos volvemos a ubicar en el espacio virtual. Así que ánimo en ese sentido y cuenten con Silvina en el foro permanente de apoyo técnico para estas cuestiones. Decía entonces que vi que varios de ustedes estuvieron participando ya en el aula virtual en estas actividades iniciales. Y después de esta clase en línea, ni bien terminemos esta presentación inclusive, Silvina nos va a mostrar las actividades que le corresponden a esta primera semana, que denominamos los entornos virtuales y su potencialidad para el aprendizaje de las profesiones y niveles de desarrollo cognitivo en la virtualidad. ¿Cuáles son los planteos o interrogantes que nosotros nos hacemos ante este gran campo que es la educación virtual? El primer planteo tiene que ver con preguntas alrededor de, bueno, ¿qué es esto de aprender en el siglo XXI? Y en estos contextos actuales, ¿no? Y sobre todo este contexto tan atravesado por la pandemia y que nos ha llevado compulsivamente hacia la virtualidad. ¿Cuáles son las características que tiene ese aprendizaje? Si las nuevas tecnologías influyen en los modos de aprender, cómo nos condicionan, cómo nos cambian las maneras de relacionarnos con el mundo, cómo estas nuevas tecnologías no son solo vehículo o herramientas, sino que realmente potencian nuestro sistema cognitivo. Y por último, también esto que es una inquietud permanente y que en diferentes momentos, sobre todo en los últimos meses, está muy en discusión. ¿Cuáles son los límites para el aprendizaje de las profesiones en la modalidad virtual? ¿Hay límites? ¿Todo se puede virtualizar? Y ahí ustedes van a jugar un papel muy importante, porque como especialistas en sus campos de formación, van a ser también ustedes los que vayan reflexionando o no sobre esos límites por la modalidad en la que nos encontramos. Comencemos entonces con esta pregunta. Bueno, ¿qué es esto de aprender en el siglo XXI y en este contexto actual? ¿Cuáles son esos contextos actuales? Y en primer lugar,
para comenzar a diferenciar términos, yo quisiera plantear 3 tipos de formación a los que estamos habituados. Una tiene que ver con la formación presencial, la más tradicional en nuestros contextos, la que estamos extrañando en algunos casos, algunos de nosotros, en donde se produce, por ejemplo, el contacto físico en espacios, ya sean aulas, laboratorios, gabinetes físicos. Esta es la formación por excelencia. En el nivel superior, salvo algunas excepciones en el foro, la mayoría está trabajando en el nivel universitario, otros de los profes, otro grupo de profesores está trabajando en el nivel superior no universitario, o sea, y en el nivel superior, sobre todo, es mayor la tradición de este contexto presencial, es muy fuerte. En el otro extremo, hacia la derecha, la formación llamada en línea, ¿sí? Y que tiene que ver con, a partir de los avances de las nuevas tecnologías, comenzamos, vamos a decir así, en el campo educativo, a expandir esas aulas presenciales físicas de paredes de cemento, por así decirlo, en entornos completamente virtuales. Cuando nosotros hablamos de formación en línea, hablamos, por ejemplo, de lo que va a ser esta formación que estamos transitando. Físicamente no nos vamos a ver en estas 6 semanas, algún día la vida nos encontrará, algunos ya nos conocemos entre nosotros porque he visto nombre de gente conocida, de gente querida, pero en líneas generales puede pasar que con alguno de ustedes jamás me crucé físicamente en algún momento de la vida. Eso es formación en línea. Vamos a trabajar juntos, desarrollar aprendizajes, colaborar entre nosotros y quizás nunca más nos volvamos a cruzar en lo físico, ¿no? Y en el medio, un tipo de formación que se viene implementando ya hace varios años y que viene ganando cada vez más presencia, que tiene que ver con la formación mixta o la formación en donde la presencialidad se apoya en la virtualidad, ¿no? O la virtualidad como apoyo en la presencialidad. Son todas denominaciones que seguramente habrán escuchado o habrán mencionado en sus programas, aquellos que ya tienen experiencia, como veíamos en las encuestas, de haber sido profes o estudiantes de una formación virtual o de una formación mixta. ¿Cuál es el tema entonces de este contexto? ¿Por qué traigo a colación este contexto actual y el contexto inmediato? Porque es muy importante entender que muchos de nosotros venimos de esta tradición presencial y poder reconocer, así como vamos a reconocer los límites de la virtualidad, la presencialidad tan naturalizada, también tenemos que reflexionar sobre ella y reconocerle los límites, las perspectivas que están vigentes, cuáles son aquellas que están fuertemente instituidas y que debemos modificar y que son todavía más necesarias de modificar cuando nos vamos a la formación en línea. Entonces, nuestro contexto mediato, principalmente en el nivel superior, tiene que ver con una formación principalmente presencial. Ahora bien, y esto les traigo para compartir y los invito a leer conmigo. Estos contextos actuales también tienen que ver con un contexto inmediato. Y en ese sentido, esta es una publicación de mayo del 2020, fresquita, recién salida del horno, que un poco nos da idea de, bueno, y quizás también da cuenta de por qué hay 80 y pico, 100 y pico de personas interesados por un curso con estas características, ¿no? Fíjense lo que dice Pardo Kuklinski. Quienes hemos dirigido cursos en línea en estos difíciles días de confinamiento entre marzo y mayo de 2020, supimos de la excepcionalidad de la convivencia compartida con parejas e hijos, el uso de espacios hogareños pequeños con escasa intimidad, la fina línea entre las rutinas familiares y la agenda académica y la imposibilidad de desconectar del espacio físico del hogar antes o después de cada jornada. Esta idea del colapso de contexto, lo cita Boyd con esa noción, ocurre cuando las personas, la información y las normas de diferentes entornos se encuentran y superponen. Estamos viviendo un tiempo excepcional, en el que compulsivamente fuimos llevados a la virtualidad como profesores y en el que estas reglas que nosotros vamos a ir discutiendo a lo largo de 6 semanas, de tiempo y espacio que tienen la virtualidad y la presencialidad, están superpuestas, están colapsando. No siempre es fácil. Hay personas que tenemos privilegios al tener un escritorio, una computadora personal, y hay familias
puede ser el caso de muchos de ustedes o de sus estudiantes. Nosotros vamos a ponernos siempre en ese lugar para pensar estas posibilidades, en las que no tienen esa intimidad, ese espacio para el estudio, esa privacidad, y en donde estos dos entornos están en eclosión, digamos, ¿sí? No sé si les ha pasado, si están ahora dictando clases en este cuatrimestre, les habrá pasado mucho de esto, ¿no? ¿Dónde está el límite entre mi trabajo y mi familia, entre mis hijos y sus actividades escolares y las mías si tengo que compartir ordenador? Los horarios están completamente dispersos y estamos trabajando hasta altas horas de la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que quiero rescatar de esto es que en este contexto inmediato nosotros tenemos que planificar una propuesta de formación, y eso no es sencillo. Y tenemos que ponernos con mucha rigurosidad a pensar actividades que sean posibles de realizar, digamos, y aprendizajes que sean posibles de realizar en este contexto. Por eso, lo último que se está discutiendo en diría yo, en estos 2 meses, 3, depende de las latitudes, que se está discutiendo en el campo de la tecnología educativa, ¿sí? Que es la disciplina que pertenece al campo de la didáctica y que tiene que ver con la educación virtual, que estudia, entre otras cosas, procesos de educación virtual, es que lo que estamos haciendo los profesores en términos generales para responder a este contexto de excepcionalidad es lo que se llama o se le denomina a nivel nacional e internacional como enseñanza remota de emergencia o educación remota de emergencia. Y que esa educación remota o enseñanza remota de emergencia tiene una distancia importante por lo rápido que fuimos llevados a la virtualidad a lo que se conoce como formación o aprendizaje en línea. Y eso vamos a conversarlo un poquito ahora. ¿Qué es esto de la enseñanza remota de emergencia? Ustedes van a tener como bibliografía y lectura obligatoria para esta semana un texto de Hodge y colaboradores en el que plantean estas cuestiones, ¿no? Y que es muy útil. Son textos, cuando hicimos la selección de bibliografía, son todos textos útiles, no se quedan en el plano teórico, sino que realmente nos permiten leer la realidad que estamos atravesando y los principios que regulan la educación virtual. Ellos lo que dicen es: esto de la enseñanza remota de emergencia es la respuesta compulsiva que han tenido los sistemas educativos ante la situación de pandemia. Y que, como ya vamos a ver, a nivel de calidad de los planteos, no siempre están en la dirección adecuada para generar aprendizajes profundos, ¿no? Porque fue tan rápido, porque es inmediato, porque no siempre tenemos la formación para asumir la virtualización de nuestros procesos, porque venimos de esa tradición presencial de la que hablábamos. Sin embargo, cuando nosotros nos formamos, y quienes hayan tenido experiencia en diseñar una propuesta de formación en línea, digamos, sabemos el valor que tiene la planificación para formar o para generar la mejor propuesta de formación, ¿no? En ese sentido, la formación o el aprendizaje en línea, a diferencia del ERE, es una respuesta planificada. De hecho, piensen ustedes, quienes tengan experiencia como profes virtuales, cómo año a año van modificando y mejorando sus aulas virtuales, sus propuestas, sus actividades, van haciendo ajustes, ¿sí? Y esta respuesta planificada que viene teniendo hace rato el sistema educativo para la formación en línea tiene que ver con un círculo virtuoso, entiendo yo. Tanto a medida que las tecnologías nos van permitiendo avanzar hacia otros entornos, como son los virtuales, la educación se ve condicionada por esas tecnologías. Hay cosas que hoy no las podemos hacer todavía porque no hay desarrollo tecnológico suficiente, por ejemplo. Por eso siempre yo digo, en este momento quizás todo no se pueda virtualizar, pero quiero que me resalten en negrita y subrayado en este momento, porque no sabemos para dónde van avanzando las nuevas tecnologías. Pero no solo la educación está condicionada por las posibilidades tecnológicas, sino que también
a medida que nosotros vamos demandándole a las tecnologías diferentes procesos, procedimientos, software y demás, la tecnología también va avanzando. Por eso hablo de un círculo virtuoso y que ambas se están condicionando. De hecho, muchas mejoras en el campo de las tecnologías educativas tienen que ver con profesores que van presionando a desarrolladores para que generen determinados módulos, por ejemplo, en Moodle, para actividades que son pretendidas, digamos. O sea, el condicionamiento es mutuo. Entonces, ¿qué estamos discutiendo hoy por hoy en el contexto inmediato? Y nos tenemos que poner a pensar si nosotros estamos posicionados en una respuesta compulsiva porque nos agarró la pandemia y nuestra virtualización tiene fallas, tiene vacíos, tiene cuestiones que mejorarse, tenemos que achicar la distancia y para eso, de hecho, pretende este curso convertirse en un puente en ese sentido, achicar la distancia y trabajar los principios de formación en línea para mejorar la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Nuevamente, Pardo Kuklinski nos llama a la reflexión. Y aquí comenzamos a comparar presencialidad tradicional con educación en línea, ¿sí? Él dice, cada metodología de aprendizaje ineficaz, monológica y aburrida, de baja interacción con el estudiante y centrada en el docente, esconde un gran desafío de rediseño. ¿Será la pandemia el punto de inflexión que normalice la integración de las herramientas digitales y mejore el proceso de aprendizaje? Podemos responder, y esto agrego yo, con calidad si no rediseñamos nuestras propuestas presenciales que tengan estas características. Si mis propuestas presenciales están centradas en mí como docente, de una manera monológica, aburrida, con baja interacción, ¿será que podemos responder con la misma lógica de esa presencialidad tradicional si la llevamos igual a la virtualidad? ¿O podemos complejizar todavía más las posibilidades de aprendizaje de nuestros estudiantes? Y podríamos, para achicar esta brecha de la que hablábamos, mínimamente centrar nuestras propuestas en el estudiante, en la colaboración, potenciadas por la posibilidad de ubicuidad que brindan las tecnologías. Ahí voy a salir un poquito de compartir pantalla para conversar un poquito con ustedes. Sí dejo la anterior, pero quisiera verlos. Entonces, 2 personas que se animen a reflexionar un poquito sobre esto, ¿eh? Y el resto puede compartirnos en el chat algunas reflexiones. ¿Qué les parece? ¿Podrá ser este contexto? ¿Esto es lo que los llevó a un curso de formación como esto para poder modificar esas prácticas? ¿Por dónde pasa este momento de inflexión? ¿O la idea es solamente pasar la pandemia y después volvemos todo atrás y en la presencialidad seguimos haciendo lo de siempre? ¿Qué les parece? ¿Quién se anima? Puede habilitar el micrófono. A ver los valientes. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Buenas. ¿Quién ¿Cómo habla? están? Micaela Fernández, acá desde Misión Nueva Pompeya, desde el Impenetrable. ¡Wow, Micaela, bienvenida! ¡Qué alegría! Muchas gracias. Y bueno, justamente, básicamente lo que usted estaba reflexionando al respecto con las tecnologías. Buscamos acá con un profe también del Impenetrable, de hallar herramientas que traten de conectarnos a través de estas imposibilidades que tenemos, de quizá nosotros nos ponemos y reflexionamos sobre nuestra práctica y quizás hay cosas de la tecnología que estamos desconociendo y que nos van a brindar un mejor acercamiento a nuestros alumnos. Y entonces en esa búsqueda es que estamos acá y es excelente la cita que acaba y la pregunta hacia la reflexión de nuestra práctica, porque es una circunstancia compleja, más acá en la situación en la que estamos, que bueno, a esta hora más o menos tenemos internet y demás, y no hay 4G, entonces como docentes también intentar aliar las herramientas, buscarlas, no quedarnos en el no puedo, en el estoy lejos, no cuento con las herramientas y mis alumnos tampoco. Quizá podamos a través de estas herramientas encontrar alguna forma de mejorar esto y de acercarnos mucho más a ellos. Bien.
Muy bien, muchísimas gracias, Micaela. Ahí dicen, voy leyendo en el chat después, no hay problema, solamente el micrófono ahí está levantando la mano, no leo el nombre. Claudia Alejandra Brite, pero creo que no sos Claudia, ¿eh? No, soy Me Jaime. parece. Soy Jaime Torres de Corrientes. Dale, Jaime, contanos. Fue profe mía Sí, de práctica general y específica. qué bueno. Profesorado universitario. Un gusto verte de vuelta. Sí, ¿qué tal, profe? Bueno, mi opinión referente a la pregunta que usted hizo, profe, lo voy a tomar del punto de vista de lo que dice Salinas. Para mí, parte del profe en reflexión, diríamos, el profesor reflexivo, que para mí el profesor tiene que interactuar y buscar un interés importante hacia el alumnado, para que el alumno pueda participar y crear entre ambos, participar entre ambos y ahí dar, diríamos, continuidad a la enseñanza. Y con respecto a la tecnología, yo ya la había escuchado a usted en una entrevista en el diario Litoral, de que la tecnología es importante, pero a su vez tiene un rechazo en cuanto a la parte económica. No todos tienen el alcance, profe. Hay muchos que no tienen. Creo que el Estado debería inmiscuirse un poco más y poder profundizar ese tema. Totalmente, sí, hay mucha diversidad en ese sentido, ¿no? Heterogeneidad. Gracias, Jaime, muchísimas gracias, y quiero leer y avanzo un poquito. Quiero leer los aportes de María Laura, que Inés Dulce, retoma Inés Dussel sobre la domestización de la escuela en el ámbito hogareño y sus dificultades, que tiene que ver con esto que planteaba Kuklinski sobre cómo están chocando dos entornos diferentes y están poniendo en jaque a veces esa convivencia y esas dificultades. Y también cuando nos plantea Lorena que es la necesidad de aprender, ¿no? Que este contexto de pandemia nos pide el aprendizaje. Bien, vuelvo a compartir pantalla para continuar un poquito y después tenemos otro momentito de interacción, y pueden escribir en el chat en todo momento, ahí están los profes también para acompañarlos a ustedes mientras van redactando reflexiones o dudas que después podemos canalizar al momento final. Bueno, entonces les decía yo que la esperanza que tenemos, digamos, quienes estamos en el campo de la educación virtual, tiene que ver con que esta pandemia, ese deseo de aprender que nos suscitó ahora, como decía una de las compañeras, que nos suscitó ahora el tema de ir compulsivamente a las aulas virtuales, vaya generando o genere, cuando pase este momento, digamos, un punto de inflexión. Porque las tecnologías, que no son solo herramientas, sino condicionan nuestra manera de ver el mundo, y ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la semana, esta noción que no es tan fácil de aprenderla, digamos, las tecnologías que condicionan nuestras maneras de ver el mundo van presionando, a medida que nos vamos metiendo en ellas, para cambiar los modos de relacionarnos con nuestros estudiantes. Entonces, por lo menos, con el equipo estamos convencidos de que puede ser una gran oportunidad para que, a partir de este contexto inmediato, mejoremos con las nuevas tecnologías y a la vuelta de la presencialidad los procesos de aprendizaje. Bueno, y entonces uno se pregunta, ¿no? Y ustedes van a tener, de hecho, un caso problemático que resolver en esta primera semana, que va más o menos en esta dirección. Un profesor habituado a la presencialidad, ya lo vimos, es nuestra mayor tradición en el nivel superior, comienza a hacerse planteos en relación cuando no tiene cero experiencia, digamos, y aún teniendo experiencia, cuando siempre una materia fue dictada presencial, hay que hacer ese cambio, acerca de, bueno, ¿y qué pasa cuando no estoy físicamente ahí? ¿Sí? ¿Qué es esta relación que estamos teniendo a través de una computadora, ustedes en sus casas, en sus hogares, y yo en el mío, y no estoy viendo directamente a los ojos para ver si se están durmiendo, si están aburridos, si no están entendiendo? No estoy dando ejemplos o corrigiendo posibles errores de interpretación, como lo hacía en la presencialidad. Ya no hay un salón o un horario determinado, sino esto se va desarrollando en semanas a partir de que ustedes puedan establecer un ritmo de estudio en los horarios y en los tiempos que ustedes quieran. Cuando no tengo estudiantes enfrente preguntando, esto que les decía, y leyendo, digamos, todo lo que tiene que ver con lo que es el lenguaje no verbal, que encima los lingüistas nos dicen y psicólogos nos dicen que es el no sé cuánto % del lenguaje, es un porcentaje altísimo, es mayoritario el lenguaje no verbal al verbal para comprender al otro, o sea que encima no tengo eso. Si no puedo constatar directamente si han leído o comprendido el material, ¿qué otras vías tengo, ¿no? Si los entornos cambian,
si la presencialidad deja de ser nuestro entorno habitual, también van a tener que ir cambiando los roles, las funciones dentro de esta relación pedagógica que vamos a establecer y los materiales. Y con el objetivo claro que debo plantearme como profesor, mantener al máximo posible, con esas condiciones que decía Jaime, que no todos tienen, bueno, entonces todavía el desafío es mayor, mantener las condiciones óptimas para el aprendizaje, o por lo menos adecuadas, ¿sí? Dependiendo del contexto, las limitaciones del contexto. Yo pido que controlen sus micrófonos porque hay un eco que me está distrayendo un poquito, para que lo cierren, por favor. Bueno, entonces decía, si esto cambia, nuestro objetivo desde el inicio va a ser mantener las mejores condiciones para el aprendizaje. Y tenemos que recuperar en ese sentido rápidamente principios generales del aprendizaje, ¿sí? Que en la virtualidad van a ver que se van a mantener y que todavía tenemos que trabajar un poco más, porque es mayor el esfuerzo tanto para profesores como para estudiantes que puedan estar habituados a la tradición, trabajar un poco más para sostenerlos. Ustedes estudiaron, son profesores, digamos, habrán estudiado en mayor o menor medida, de acuerdo a la titulación o la formación de posgrado, que nosotros las personas aprendemos, vamos construyendo, mejor dicho, nuestro aprendizaje, ¿sí? Que no es algo que nos pueden abrir la cabeza, como a veces queremos hacer algunos profes o algunos padres, y meterle información a quienes estén aprendiendo para que les cambie el chip, digamos. No existe el chip en el ser humano todavía. Con lo cual, nuestro proceso cognitivo es de construcción, es sujeto activo, tiene que ver con el constructivismo, no voy a profundizar, sino quiero partir de ahí para avanzar hacia la virtualidad. Aprendemos con otros, ¿sí? Y los contextos sociales y culturales modifican, condicionan y pueden llegar a obstaculizar los aprendizajes. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser estos profesores críticos y reflexivos para leer esa realidad. ¿Qué está pasando con ese contexto social o cultural y qué posibilidades le brinda a ese estudiante para desarrollar su aprendizaje? Está completamente contextualizado específicamente, por eso tiene mucho valor que puedan trabajar actividades en contexto, que no queden en un plano teórico, porque nosotros aprendemos en la medida en que le otorgamos significado a esa realidad. En la medida que esa realidad es significativa para mí, yo puedo tomarla y construir conocimiento, digamos. Y por supuesto, algo que nosotros repetimos mucho desde la psicología social, desde la cognición social, y que las nuevas tecnologías lo ponen en evidencia, es que nuestra cognición, nuestros procesos de aprendizaje, nuestros sistemas cognitivos no están solamente en nuestro cerebro, sino que están distribuidos entre sujetos y objetos en nuestro entorno social, ¿sí? Con lo cual, nuestra computadora, un disco externo, un celular, nuestra carpeta en la que muchos de ustedes pueden estar tomando apuntes ahora, son partes de nuestro sistema cognitivo. Y la carencia de alguno de ellos, o que de repente alguno de ellos falle, o que perdamos, quienes han perdido carpetas, agendas, o sea, les han quemado discos externos o celulares, saben lo que implica, porque no es algo menor, sino que ahí están nuestros sistemas cognitivos. Con lo cual, estos procesos de aprendizaje no se mantienen inmutables. Si depende de una construcción personal y de cómo yo vaya avanzando también en mi vida y en mi trayectoria, si están compartidos social y culturalmente, si va a estar atravesado por mi contexto específico, mis vivencias cotidianas, mis entornos más concretos, y encima tiene que ver con la posibilidad material que el entorno me dé, porque está distribuido material, ya sea por otros mediadores culturales, como decía Vygotsky, que son objetos, libros, personas. Nosotros tenemos que entender que no hay un solo modo de aprender, sino que los modos de conocer van cambiando y evolucionando de acuerdo a estas características. Y esto es muy importante comprenderlo, porque estos principios de construcción social, cultural, específica y distribuida, que son los anteriores que mencioné, que tiene nuestra cognición, digamos, se deben mantener o instituir, si no existen, en la virtualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros
tenemos que en claro esos principios, nuestras propuestas didácticas y pedagógicas van a ir en esa dirección. Si en la presencialidad nosotros no teníamos en cuenta esto de que el sujeto no es pasivo, sino que construye su conocimiento, no trabajamos desde cuestiones situadas, aprendizajes concretos, que tengan que darle significado, digamos, a lo que está aprendiendo el estudiante, o no valoramos las posibilidades que nos da los elementos materiales, nosotros tenemos que instituir eso en la virtualidad. Por eso hablo en este párrafo de que deben ser sostenidos, si ya los teníamos, o instituidos con urgencia, diría yo, si no los teníamos, ya que toda esa distancia física que tenemos, sin esos principios pedagógicos, complejiza aún más el proceso de aprendizaje. Por eso es una mayor responsabilidad la que tenemos por delante al momento de virtualizar una propuesta presencial como muchos de nosotros estamos haciendo, porque podemos complicarla peor, digamos, para nuestros estudiantes, en pocos términos. Y ahí quisiera comparar, ustedes van a tener un segundo texto, son 2 textos cortos, el de Hodge, que les dije, sobre enseñanza remota de emergencia y aprendizaje en línea, y el de Burbules, que es otro de los textos que trabaja el aprendizaje ubicuo, comparar un poquito esta lógica que va a ir cambiando porque es el componente principal para entender la dinámica de los entornos virtuales. Si nosotros estamos en el aprendizaje y la enseñanza presencial tradicional, hay 2 cuestiones muy importantes que se tienen en cuenta para diseñar una propuesta de formación. Creer, digamos, que se puede aprender solamente presencialmente con un profesor enfrente. Repito, esto de aprendizaje y enseñanza presencial tradicional, ¿sí? O entender que la información y la formación debe ser brindada y decidida 100% por el profesor. Por eso Kuklinski habla de la centralidad del docente. Y a ver si esta pandemia nos ayuda a, con las nuevas tecnologías, corrernos, convertirnos realmente en mediadores, que se dice rápido, pero se hace un poco menos, ¿no? Frente al aprendizaje y la enseñanza ubicuos, donde esta palabra de ubicuidad significa justamente que el aprendizaje ya no está restringido a los martes de 8 a 12 en el salón 13, sino que se puede aprender y hay que generar estrategias para que los estudiantes puedan aprender en todo momento y en todo lugar. ¿Qué significa esto? En todo momento significa en momentos en que ellos puedan plantear estrategias y horarios de estudio, como lo van a tener que hacer ustedes estas 6 semanas. Yo no voy a estar, ni Claudia, ni ninguno de los profes va a estar diciendo, bueno, de 8 a 9 les recomendamos dedicarse a la plataforma y a hacer las actividades. No, se dispersa el tiempo, pero sí hay que administrarlo, ¿no? Porque si no también, que es una de los mayores obstáculos, no sabemos administrar el tiempo cuando no tenemos una agenda o un cartelito de que de 13 a 15 tenemos la clase presencial, ¿no? Es todo un aprendizaje en ese sentido. Y en todo lugar también, porque yo puedo estar desde mi cama, que de hecho hay mucho en las redes sociales, yo me río mucho de todos los accidentes que pasan por Zoom, habrán visto más de uno en las redes sociales, tiene que ver con esta característica de ubicuidad, ¿sí? Podemos estar en los lugares más insólitos y si nos descuidamos un poco, estamos en lugares inapropiados, ¿no? Para el desarrollo del aprendizaje, pero es una cualidad del entorno. La información y la formación deja de estar centrada en el docente, sino que está disponible en todas partes. Y en todo momento debe ser mediada por el profesor, pero que el profesor deja de ser la única fuente válida. Y vamos a ver ¿qué hace el profesor? Deja de ser la fuente de saber absoluta para ser una persona con mayor experiencia y con mayor formación que ayuda a sus estudiantes a generar criterios de búsqueda, de selección, de lectura crítica, de esa información que está disponible en la web. ¿Qué sí cambia? ¿Sí? Los 4 principios que hablábamos del aprendizaje, construcción, contextualizado, social y distribuido, tienen que estar con urgencia en la virtualidad. Ya deberían haber estado en la presencialidad, pero es un proceso lento por el que pasan nuestras instituciones. Pero ¿qué sí cambia? Bueno, uno de los aspectos que tiene que ver con los límites del tipo de conocimiento que se pueden desarrollar. Límites que todavía están condicionados por los avances tecnológicos. Y que ahí es donde yo siempre digo, subrayenme el todavía y pónganlo en negrita. Porque si aquellos aprendizajes, ahí depende de nuestras asignaturas,
que están desarrollados en contexto presencial real son hasta ahora insustituibles. Cuando nosotros estamos en materias de desarrollo más bien prácticos, ¿sí? Para habilidades motrices en contextos específicos, piensen, hay muchos de ustedes que son ingenieros, criminalistas, de hecho en uno de los foros leía, bueno, las dificultades que tienen para el aprendizaje de ciertas habilidades o entrenamientos, y que se hacen en contexto real porque la realidad brinda esa complejidad insustituible. En ese sentido, sí la virtualidad todavía tiene una limitación, pero la carga horaria de nuestros planes de estudios de este tipo de conocimiento es mucho menor a todos los otros aprendizajes y conocimientos que necesitamos desarrollar con los estudiantes para que esta práctica en contexto real sea competente, efectiva, eficiente, cuando ellos tengan que ir. Con lo cual nos queda un margen de aprendizajes en la virtualidad muy amplio. Este tipo de aprendizajes tiene limitaciones en la posibilidad de ser aprendidos, ¿sí? Llegar al contexto real, podemos trabajar y se están desarrollando cada vez más desde software de simulación para distintos tipos de campos disciplinares, pero hay dificultades. Y por supuesto que hay dificultades para poder evaluar esos conocimientos. Y por eso también en la universidad, en la UNE, por ejemplo, se está trabajando, y es algo que todavía no está resuelto, qué vamos a hacer con esas cargas horarias de aprendizaje en contexto presencial real, que son realmente insustituibles, ¿no? La noción, otra de las cuestiones que sí cambia, es esto que mencionábamos antes, ¿no? En todo momento y en todo lugar, ¿sí? La noción de aprendizaje ubicuo es clave para entender cómo organizar mejor nuestras asignaturas, y la vamos a discutir toda la semana con un caso problemático. La carga horaria, a diferencia de la carga horaria presencial tradicional, que está centrada en el docente, aquí se centra en el aprendizaje, ¿sí? Y en ese sentido, evitemos trasladar como primer punto sustancial, importantísimo de modificación en la virtualización, directamente la carga horaria presencial a la virtualidad, con actividades sincrónicas, que era un poco lo que mencionaba hoy Jaime y que es algo que yo le presto muchísima atención. Tiene un costo muy alto. Si nosotros teníamos 6 horas semanales presenciales, llevar 6 horas semanales virtuales es complicado porque cuesta, ¿sí? Datos móviles y lo que ustedes saben y los contextos, además de que no es lo mismo estar tanto tiempo frente a una pantalla a nivel cognitivo, digo, y por supuesto que toda la riqueza que tiene el entorno virtual, dada su ubicuidad, debilita el modelo si todo lo hacemos sincrónico, digamos, si todo hacemos así por videoconferencia, y por eso nosotros también regulamos este tipo de actividades. Y por otro lado, lo que sí debe cambiar es la regulación de la exigencia y la calidad, ¿sí? ¿Cómo? Con la complejidad de las actividades y tareas de producción. Nosotros tenemos en el modelo tradicional, en la presencialidad por tradición, que la presencia sincrónica, física, ¿sí? La asistencia como uno de los estandartes de la regulación de la exigencia a un estudiante. No, yo soy muy exigente. Después de las 8 yo cierro la puerta y hasta las 9:30 no entra nadie, no sale nadie, el que llega tarde. Nosotros en la virtualidad tenemos que cambiar esa noción, digamos, de exigencia. Es en la complejidad de las actividades y en las tareas, ¿sí? No tanto en la sincronicidad. Por eso, inclusive, la propuesta de estas clases en línea, si bien van a ser encuentros donde vamos a ir abriendo la semana, o sea que los esperamos todos los jueves, no tienen la exigencia de asistir hoy como estamos todos juntos. Pueden mirarlos después de acuerdo a sus necesidades, pero sepan que sí en la producción de los materiales, que sí en el desarrollo de las aulas, en ir trabajando con ustedes el diseño, va a estar la exigencia de las tareas. Ahí está la calidad de los aprendizajes, en las producciones que le podamos hacer a nuestros estudiantes. Y vamos a ver un poquito también en estas cuestiones de hasta dónde podemos llegar con la virtualidad. Van a tener un texto complementario, esto no forma parte de los textos obligatorios, pero quienes tienen oportunidad, háganse de estos textos y con el tiempo van a poder ir haciéndose de lecturas que tienen que ver con esta modalidad que a ustedes les interesa aprender, en las que podemos ver, si ustedes miran acá, que tiene que ver con la antigua taxonomía de Bloom, que de hecho ya está la versión modificada,
en la que nosotros podemos ir avanzando en habilidades del pensamiento inferior a habilidades del pensamiento superior, y lo podemos hacer en la virtualidad. Y solamente voy a tomar un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en la habilidad del pensamiento inferior, recordar, ¿sí? Lo que nosotros pretendemos es que la persona recuerde conceptos, reproduzca nociones, sepa datos, ¿sí? Cuando esos datos son importantes, son necesarios de memorizar, porque a través de esos datos uno puede tomar decisiones en la práctica profesional de cualquier profesión. Cuando está justificada, digamos, el recuerdo, eso que nosotros hacíamos en la presencialidad y que podíamos desarrollar a partir de algunas estrategias de resúmenes, de trabajos que recuperan marcos bibliográficos, ¿sí? Monografías, o sea, todo lo que lleva a la cuestión de la memoria sobre todo, también las podemos hacer en los entornos virtuales, ¿sí? Cómo podemos trabajar distintos niveles de pensamiento, eso yo los invito después a leer la bibliografía, en la que podemos trabajar con las definiciones, con los conceptos, con los datos, y es ahí donde toda la información disponible de la red está al alcance de la mano del estudiante, pero nosotros tenemos que recuperarla a partir de enseñar y trabajar con él modos y criterios para poder seleccionar fuentes válidas de información, para que después nuestros recuerdos, nuestra memoria, nuestro proceso de memorización, digamos, de aspectos importantes de nuestros campos disciplinares, sean válidos, no de cualquier lado, digamos. Y si nos vamos, por ejemplo, a una de las habilidades más complejas que tenemos las personas, que es evaluar determinados aspectos de la realidad, nosotros podemos también trabajar esto de la formulación de hipótesis, la crítica, la experimentación, el juicio, ¿sí? De hecho, ustedes ahora con el foro que tienen por delante, donde van a trabajar un caso problemático, van a tener que evaluar justamente esa situación, valorarla y poder integrar aspectos teóricos y experiencias personales para poder tomar posición en una realidad que les va a tocar muy de cerca experimentar. Entonces, este texto de los niveles del desarrollo cognitivo tiene que ver con poder entender que hay mucho por trabajar en la virtualidad y que depende de las actividades que pongamos en juego, nosotros vamos a ir complejizando las posibilidades o las habilidades de pensamiento de nuestros estudiantes. Solamente con subir un PowerPoint o subir un PPT, digamos, es lo mismo, perdón, un PDF quise decir, y después hacerle 2 preguntas al estudiante, no estamos mediando mucho, digamos, como mucho va a copiar, ni siquiera recordar, digamos. Entonces, entender que nosotros, dependiendo de las actividades y cómo los hagamos debatir, construir, colaborar, van a tener ustedes varias experiencias de aprendizajes colaborativos para construir determinados textos, por ejemplo, debatir con los foros de discusión, trabajar con algunas otras herramientas para diseñar una propuesta de planificación virtual, etcétera, etcétera, vamos subiendo niveles complejos del pensamiento tan necesarios para nuestros profesionales. En síntesis, entonces, para acercar esa brecha de este enfoque tradicional que debemos cuestionar fuertemente y abandonarlo, y esperemos que la pandemia sea ese punto de inflexión, acercar esa brecha de esa enseñanza remota de emergencia compulsiva, estos primeros tropiezos que tuvimos con la virtualidad porque nos vimos llevados todos a la virtualidad, y acercarnos a realmente un aprendizaje en línea de calidad, voy a mencionar 6 de estos principios que ustedes tienen en la literatura, en la de Hodge, para leerlos. Al no tenerlo de 8 a 12 al profesor, en la virtualidad tenemos que estar presentes, y de hecho nosotros pretendemos ser un equipo que va a estar presente y va a tener un rol activo en línea. ¿Qué significa esto de presente? Que ustedes sepan que la relación de respuesta óptima que nosotros pretendemos en este curso, por la relación que hay entre tutores y estudiantes, es de 24 horas en términos de respuesta. Quiere decir que nosotros pretendemos que cuando hayan consultas ustedes, no digo al minuto, pero sí en un máximo de 24 horas hayan solucionado su problema para no retrasarse. Si esto se dificulta en otros contextos de masividad, no importa tanto el número. No podemos cumplir con 24 horas porque estoy yo solo con 100 alumnos. Perfecto, que mi estudiante sepa cuál es el rango de tiempo que debe esperar
para que yo pueda responder, digamos. Entonces no serán 24, serán 72 horas, y en esas 72 horas cumplir con esas temporalidades en línea, digamos. Vamos a tener momentos también en los que el ritmo de la educación virtual o de la educación en línea va a tener un ritmo compartido, porque vamos a ir avanzando semana a semana, hay la posibilidad siempre de ir extendiendo algunos plazos en la medida en que ustedes se comuniquen con nosotros, ¿sí? Y hay algunas actividades que van a ser al propio ritmo. Siempre es bueno en aprendizaje en línea ir regulando el tiempo, pero con flexibilidad para que ustedes dentro de la semana puedan manejar su ritmo, por ejemplo, de aprendizaje para responder a las actividades. Por eso les pedimos solamente una vez a la semana el mínimo. Sepan que no rinden lo mismo, y quienes tienen experiencia como estudiantes virtuales lo saben perfectamente, no rinde sentarse 5 horas frente a la computadora para hacer todo de una sola vez. No nos da el cerebro, no nos da la cabeza, no nos da nuestro sistema cognitivo para semejante desarrollo. Sirve más distribuir en 2 o 3 momentos de la semana, pero el mínimo es 1, ¿sí? Ahí ya depende de ustedes, y ustedes también van a ir probando en ese sentido. Cada propuesta virtual les va generando un ritmo de aprendizaje. Algunas cuestiones con ritmo propio, otras reguladas, porque tenemos que avanzar en las 6 semanas como grupo clase. El rol del estudiante es activo, ustedes van a realizar todas las actividades que están previstas, ustedes van a construir materiales, van a conocer recursos, van a diseñar audiovisuales, materiales didácticos que nos permite el entorno, siempre pensando en su estudiante, ¿sí? No les vamos a poner en ese sentido, son ustedes los que van a elegir la asignatura, el nivel en el que ustedes quieren diseñar, y pretendemos que esos materiales puedan ustedes utilizarlos en el próximo cuatrimestre si ustedes tienen clases, ¿sí? Inmediatamente, que salgan bien hechos, que tengan sentido y criterio pedagógico en esa dirección. Comunicación mixta, otro de los principios de calidad del aprendizaje en línea. No es todo hablar con el docente o con el tutor, como si fuera una estrella central, el sol de Comenio al que todos los estudiantes deben mirar, sino que existan aprendizajes colaborativos. Recuerden que entre los principios de la cognición estaba el aprendizaje por mediación, esto de que a través de otros y con otros aprendemos mucho mejor. Y esos otros son también nuestros estudiantes pares, digamos, ¿sí? Nuestros colegas, en este caso, en un grupo de profesionales. Práctica colaborativa en todo momento, va a haber momentos en donde ustedes van a aportarnos a nosotros diferentes materiales para hacer alguna actualización, y no necesariamente toda la bibliografía la vamos a brindar nosotros, sino que vamos a tener estrategias también con determinados criterios que nosotros entendemos como válidos, y que después todo esto que van experimentando van a poder ir pensándolo y adecuándolo para sus contextos. Y por supuesto, retroalimentación permanente. Semana a semana en las clases sincrónicas vamos a dar retroalimentación de cómo anduvo el grupo general, pero sus tutores van a dar retroalimentación personalizada en las aulas virtuales personales que estén trabajando para ir ajustando la propuesta. Entendemos que justamente queremos potenciar al máximo estas 6 semanas y esperamos que sea de esa manera, ¿no? ¿Cómo vamos a transformar entonces esta potencialidad en realidad? Transformando el aula virtual en un espacio de mayor intercambio entre profesor, los estudiantes, los contenidos y múltiples entornos como fuente. Si bien el aula virtual de la Fundación va a ser el centro, el epicentro de la actividad, vamos a ir en busca en otros entornos para atraer a ese aula virtual y enriquecerla, ¿sí? No nos cerramos ni en 4 paredes físicas, con semejante internet que tenemos a disposición, ni en 4 paredes virtuales que vendría a ser el contexto, el entorno institucional, que en este caso es de la Fundación, ¿no? Vamos a ir a otros entornos, múltiples fuentes. Vínculo más cercano, ténganse paciencia con las tecnologías, aquellos que no tienen experiencia, pidan ayuda, conéctense. Ustedes también, cuando estén a cargo de estudiantes, habiliten esos espacios de preguntas, de consultas, y por supuesto, construyendo principalmente criterios de selección y organización de la información, ¿no? De ese conocimiento. Son puertas nada despreciables los entornos virtuales para potenciar el aprendizaje de una profesión, y en este caso estamos con la profesión docente, así que vamos a potenciarla sin lugar a dudas en estas semanas. Reflexiones, dudas, comentarios.
quiero escuchar 2 nuevas personas, si es posible, de esta segunda parte sería de la clase en línea. Buenas. Sí, ¿quién habla? Parezco Susana ya. Hola, sí. Sí. Hola, profe Patricia. Hola, Soy Aguirre Eloísa, de Corrientes. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, junto Ahí con te Jaime. Sí. Sí, ¿Cómo sí, le va? sí. Pero muy A la bien. profesora Erika, la saludo también. No, También. sí, a todos los profesores. Primero, un gusto escucharla, como siempre, muy interesante las clases y bueno, la propuesta. Bueno, yo quería comentar que este cuatrimestre me tocó estar a cargo de una clase virtual, es decir, tener a cargo una materia en las cuales tenía que dar clases virtuales. Y también me tuve que hacer cargo del aula virtual de la materia. Ajá. Y bueno, me encontré con la incertidumbre de no saber cómo llevar a cabo en primer momento la clase. Me sirvió muchísimo lo aprendido durante todos estos años y bueno, traté de implementarlo. En primer momento se me ocurrió pasar lo presencial a lo virtual, lo cual... Así directamente, digamos, sin mediación. Sí, directamente Claro, pensé que iba a funcionar, pero en realidad no, tuve que cambiar bastante. Entonces, la primera herramienta que se me ocurrió utilizar para llevar a cabo la clase virtual fue el PowerPoint, para que me sirva a mí de guía y a los alumnos también. Pero a la vez trataba de no llenarles de contenido el PowerPoint, sino que más bien utilizar muchas imágenes para que relacionen el contenido de esa manera. Y bueno, a medida que iba pasando las clases, iba buscando de qué manera ir cambiando la clase virtual, no tanto que ellos me escuchen a mí. Y bueno, entonces, también lo primero que se me ocurrió como un trabajo práctico para ir haciéndoles era darle así, trabajo práctico. Yo mandarles preguntas y que ellos me respondan. Lo cual, bueno, en principio era buscar que ellos reflexionen, analicen el material que yo les daba. Y se me dio la oportunidad la clase pasada, cambié un poco mi estrategia. Busqué la participación de ellos, lo cual fue algo que lo aprendí de usted, ¿no es cierto? Bueno, de que el alumno participe. Entonces, yo no brindé ningún material. ¿Te sorprendieron los chicos? Claro, ahí está. Sí. Yo igual ya les había dicho que buscaba la participación de ellos y ellos pensaron que yo iba a iniciar y les dije que no. Yo les daba un tema y que ellos empiecen a participar. Y bueno, se dio que la mitad del curso por lo menos estuvo presente ese día porque le tienen terror a participar de manera oral, pero es por cómo ellos tienen presente lo que es las clases presenciales. Entonces, bueno, y fue eso, sí, para mí fue nuevo, para ellos también, y como usted dice, y como usted dice, ellos compartieron contenido, no fui yo la que le brindó el conocimiento o el contenido en ese momento, sino que entre pares iban formando el material que ellos después tienen que venir estudiando. Y les dije también que busquen de distintas fuentes, que no solamente se queden con la bibliografía que se viene trabajando, sino que recurren a internet, artículos periodísticos. Te interrumpo ahí Eloísa, entonces, perfecto. Yo quiero recuperar ahí 2 puntos de tu relato que me parecen importantes. Primero, tiene que ver con este profesor, digo para todos, este profesor que va reflexionando y haciendo cambios en función de las posibilidades de aprendizaje que se van presentando, ¿no? Y las posibilidades tecnológicas y todo este contexto que ya estuvimos hablando. Entonces, profesor reflexivo y que va poniendo a prueba sin perjudicar al estudiante, siempre en beneficio del estudiante. Eso es un punto que me interesa mucho recuperar del relato, porque en esta semana sobre todo vamos a pensar mucho en esos estudiantes que tenemos por delante o que hemos tenido y más adelante tendremos nuevamente, ¿no? Y lo segundo es esta idea de, también parece cursi lo que voy a decir, pero no lo es.
o romántico, digamos. Dejarnos sorprender por los estudiantes, brindarle confianza, un buen docente. Hay una investigación muy linda para quienes les interesa de Ken Bain, de la Universidad de Nueva York, que habla de los buenos profesores, los profesores excelentes, extraordinarios. Un buen docente es aquel que tiene confianza en que el otro puede hacer, que es capaz, digamos. Y por supuesto que si hay alguno que no es capaz, o si, por ejemplo, Eloísa se encontraba con alguien que tomó una fuente bibliográfica inadecuada, bueno, para eso estamos, ahí está el momento de intervenir y de orientar, ¿verdad? Así que muchas gracias, Eloísa. Quiero uno más, si puede ser sintético, y le doy el paso, porque estamos en hora, digamos, si nos permiten, alguna reflexión más, y le doy el paso a Silvina para ver todo lo que tenemos por aprender esta semana. ¿Alguien más que quiera compartirnos? ¿Sí? ¿Quién habla? Carlos Plaquín, soy profesor del Hola. Instituto de Criminalística. ¿Cómo te va, Carlos? A vos te leí en el foro. Sí, bueno, el problema... Breve, Carlos, entonces sí, cerramos contigo. contigo. El problema que enfrento yo en mi instituto es que eminentemente hay mucha práctica que llevar a cabo. Yo no puedo dar mucha teoría porque yo estoy a cargo de una materia práctica que se llama tecnologías. Hay muchas otras materias, vi que hay un par de profesoras de mi instituto que también estamos compartiendo el aula ahora, y nos enfrentamos con esa problemática, y como bien acaba de decir usted, se le suele dar mucha participación al alumno, haciéndole ver el problema que tenemos para tratar de entre todos llegar a un buen puerto en esta situación normal que estamos viviendo. Digamos, todos estamos enfrentando un problema que compulsivamente se nos metió a todos en esta cuestión, y tenemos que tratar de salir. Pero como solemos bromear en mi cátedra, menos mal que no somos profesores de natación, porque estaríamos tratando de enseñar a nadar mirando solamente un video y nunca metiéndonos al agua. Yo, por ejemplo, estoy en balística. Yo no puedo enseñar cuestiones relacionadas al arma de fuego sin que el alumno no haya manipulado un arma de fuego, o una cámara fotográfica, o un levantamiento de huellas dactilares. Es decir, hay muchas cuestiones que necesitamos sí o sí la presencialidad. Justamente por eso estamos en esta nueva normalidad, y es mi intención tratar de ver qué tipos de herramientas puedo llegar a tener yo para suplir ese problema. Que te acerquen lo más posible, digamos. Vamos a analizar en ese sentido, por ejemplo, que hay actividades que pueden ser llevadas hasta niveles de simulación y con buenos resultados, y por supuesto ahí después te quedará un margen, y ahí como especialistas cada uno de ustedes en sus campos sabrá, no todas las materias tienen ese margen, hay muchas materias que pueden cubrirse y virtualizarse completamente, y después se verá qué decisiones se toman en torno a ese margen que es irreemplazable, pero que no es el mayoritario. Eso es lo que quiero dejar ya establecido desde el inicio, porque van a ir viendo, y de hecho vamos a ir pensando juntos estrategias para ir llevando al estudiante, ayudándolo a llegar a márgenes, aunque sea simulados, lo más cercano posible a ese contexto real. Sí, perfecto. En este sentido se le da participación al alumno, haciéndole ver que todos tenemos el problema, ellos como alumnos y nosotros como docentes. Por supuesto. Entonces tratamos de llegar a un punto medio. Bueno, bien. Ese no era mi aporte para gracias, Carlos, un gusto. Tiempo. Bien, bueno, cierro acá entonces esta segunda parte dejando todos estos puntos en discusión para que se encuentren con la bibliografía. Recuerden entonces, hay dos, dentro de la carpeta de bibliografía de la primera semana, 2 textos que son de lectura obligatoria, son cortos, están pensados para ser leídos en una semana por profesionales. Uno es de Hodge, del contexto remoto de emergencia y educación en línea, la distancia que hay entre estos dos, que algo plantea ahora, y el otro es de Burbules sobre aprendizaje ubicuo. Y le doy el pase a mi compañera Silvina, para que les muestre un poquito lo que tenemos por delante. Silvi. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, yo soy Silvina. Con algunos de ustedes ya estuvimos en contacto por medio del correo, bueno, con otros por medio del foro. Así que voy a pasar a compartir mi pantalla. Vamos a compartir. ¿Y qué es? ¿Ven todos bien? A ver, ¿se escucha un audio? Bien, me interesa partir desde la pantalla principal de la plataforma, ¿sí? desde la primera página.
porque me interesa ver cómo tienen que ingresar, si es que alguno aún no lo ha hecho, lo puede hacer cuanto antes, pero para hacerlo va a ingresar a esta dirección web, que es fundacionformartecursos.com.ar/login, ¿sí? Lo pueden ir anotando, seguramente pueden ir consultando en mi correo, ustedes tienen el correo que se envió con los accesos, ¿sí? Y siempre estamos respondiendo constantemente, así que sin miedo consulten todo lo que necesitan. Entonces, ingresan a esta dirección, ¿sí? Y cuál va a ser su usuario y su contraseña para poder acceder. Su usuario va a ser su correo electrónico. Se les va a consignar como usuario el correo electrónico con el que se han inscrito, ¿sí? Y su contraseña va a ser la primera parte antes del arroba de ese correo electrónico, ¿sí? Si alguno tiene dificultades para acceder, simplemente nos escriben y los orientamos. Entonces, yo voy a ingresar con Juanita Pérez, que es nuestra estudiante fiel, que nos ayuda siempre a hacer algunos seguimientos. Entonces, vamos a ingresar como estudiante, ¿sí? Tengo mi usuario, mi contraseña, y con lo primero que me voy a encontrar va a ser con esta pantalla, ¿sí? Como ven, van a tener acá arriba el nombre de ustedes, su nombre y apellido, y van a estar los distintos cursos, pero van a hacer clic en donde están matriculados, que es en claves para la educación virtual, y ahí hacen clic, ¿sí? Y se les va a aparecer esta página. Una vez que están aquí, fíjense nuevamente que les va a aparecer su nombre y apellido arriba, con una pequeña silueta gris y blanco, ¿sí? Ya vamos a ir ahí y les voy a mostrar un poco, porque es muy importante que puedan subir su foto de perfil, ¿sí? Bueno, pues sigamos explorando un poco. Vamos a bajar, voy a bajar, y con lo primero que me voy a encontrar va a ser con esta pantalla, ¿sí? Entonces, lo primero que ven van a ser las actividades iniciales, un foro de presentación, una breve encuesta diagnóstica, el programa del curso, y vieron que hay una solapa aquí abajo, ahí simplemente hacen clic y se les va a desplegar el foro de consultas, ¿sí? Que ahí es donde los invitamos a plasmar sus dudas en caso de tener alguna consulta técnica. Entonces, esto es el espacio, el bloque de presentación. Entonces, ¿cómo acceder a las actividades iniciales? Clic directamente, ¿sí? Al hacer clic, se les va a desplegar. Ahí está, ¿me escuchan? ¿La ven bien? ¿Sí? Actividades iniciales. Perfecto. Súper. Entonces, es como una nueva página que se les va a desplegar con la bienvenida, ¿sí? Y las primeras actividades de ambientación y actualización en el entorno, ¿sí? Una de las primeras actividades que les solicitamos es actualizar su perfil, ¿sí? Es muy importante que puedan actualizar su perfil con una imagen de perfil, es decir, una de su rostro, de ustedes, donde se los vea claramente, porque justamente es la forma de que tanto sus compañeros como sus tutores y los docentes del curso los podamos identificar y asociar sus nombres a su perfil, a su imagen, ¿sí? Después, participar en el foro de presentación, que también ya vamos a ir ahí. Completar la encuesta diagnóstica, que también les pedimos, hay alguna serie de preguntas de su formación profesional. El foro de consultas técnicas, al cual podrán consultar durante todo el cursado. Y por último, lo que les mencionaba al inicio, la profesora Claudia González, que les dejamos una planilla compartida para que puedan conformar parejas o tríos
quienes deseen trabajar grupalmente, de esa manera, digamos, en las aulas virtuales de práctica que se van a habilitar en la segunda semana del cursado. Por eso es importante que, en caso de que trabajen en parejas o en tríos, ¿sí?, que tampoco es obligatorio, si ustedes no se agrupan tampoco pasa nada, digamos, van a seguir trabajando individualmente, pero en caso de que decidan trabajar en parejas o tríos, van a tener tiempo de poder anotarse en la planilla compartida, ¿sí?, hasta el lunes 1 de junio. ¿Sí? Repetimos, no es necesario que se anoten quienes trabajarán individualmente, pero puede que algunos que sean de la misma asignatura o comparten el mismo tema o la misma especialidad, pueden conformar un aula de práctica en conjunto. ¿Sí? Bien. Vamos a ir otra vez al aula, entonces. Acá, cuando estamos nuevamente dentro del aula, vamos a tener la primera actividad en actividades iniciales que les pedimos es actualizar su fotito de perfil. Entonces, ¿cómo hacen para actualizar la foto? Van a venir acá arriba, ¿sí?, al espacio donde está su nombre, y van a hacer clic en el botoncito que baja. Y ahí van a tener las opciones de ver su perfil, ¿sí?, los datos que ustedes que muestran a los demás, y el editar perfil. Ahí van a hacer clic en editar perfil. Si hacen clic en expandir, van a tener los datos de su nombre, apellido, el correo, la ciudad, si ustedes quieren, ¿sí?, el país, pueden poner, ¿sí?, pueden poner una breve descripción de lo que ustedes consideren necesario compartir, lo que quieran compartir. Y acá en imagen del usuario van a subir una foto, una imagen suya de perfil que tengan ya guardada en su computadora. Entonces, por ejemplo, yo voy a subir una imagen, hago clic allí, pongo subir un archivo, selecciono, ¿sí?, por ejemplo, y me voy a imágenes y voy a seleccionar una imagen de perfil. ¿Sí? Al subir la foto, va a quedar guardada y luego simplemente van a actualizar su información personal. Y fíjense cómo va a aparecer ahí la foto. ¿Sí? Bien, con esto tenemos ya el primer paso. Volvemos al aula y vamos a seguir con la siguiente actividad, que es ir al foro de presentación. Para el foro de presentación, que tienen una consigna muy especial, y es que deben presentarse con 2 canciones, ¿sí? Pensando en estas canciones que los representen. Entonces, ¿cómo hacer para poder enlazar este video, hacer la participación en este foro? Van a ir hasta abajo y van a encontrarse con la opción de responder. Al hacer clic en responder, se les va a desplegar un recuadro similar al siguiente, igual al siguiente, mejor dicho. En este recuadro van a hacer clic en avanzada, ¿por qué? Este es como un atajo que nos brindan los foros de Moodle, en donde yo puedo escribir mi intervención sin la necesidad de ningún otro tipo de recurso, sino simplemente escribir y enviar. Pero si yo quiero enlazar, si quiero agregar una imagen, quiero ponerle una negrita, voy a venir a avanzada. ¿Sí? Y al hacer clic en avanzada, se les va a desplegar un cuadro de texto como el siguiente. ¿Sí? Entonces, aquí despliegan, hacen y van a escribir como siempre. ¿Sí? Y cómo hacer para pegar un enlace. ¿Sí? Un enlace de YouTube. En primer lugar, van a ir a YouTube. ¿Sí? Vamos a ir a YouTube.
¿sí? Vamos a seleccionar, ustedes van a seleccionar la música que quieran, ¿sí? Vamos a hacer clic en este, vamos a copiar el enlace que está arriba, ¿sí? Le hacen clic en copiar con el mouse, o bien control C, ¿sí? Y con eso volvemos al foro de presentación. De este modo, en el foro lo que voy a hacer es, cuando ya hice mi intervención, van a pegar el enlace de YouTube, ¿sí? ¿Ven cómo les aparece de esta manera? Si ustedes quieren, de este modo, al copiar y pegar desde YouTube, queda enlazado, pero digamos que a lo mejor no quedó enlazado. Entonces simplemente lo van a seleccionar, ¿sí? Van a seleccionar el enlace, van a hacer clic en esta cadenita que significa enlazar, hacen clic y van a introducir la URL, que acá me tomó automáticamente. Pegan la URL y crean el enlace, ¿sí? Y de este modo van hasta el final y ponen enviar al foro, ¿sí? Vamos a enviar. Y va a quedar su intervención guardada de la siguiente manera, ¿ven? ¿Sí? Una vez que enlazan, les queda el video incrustado, ¿sí? Entonces, los invitamos a hacer sus intervenciones incrustando su video, que es simplemente poniendo la opción de URL. ¿Sí? Bien, volvemos entonces ahora al aula, al aula principal. Hacemos clic y venimos. Van a encontrarse con una encuesta diagnóstica que al hacer clic ingresan directamente. Van a tener un pequeño cuadro de texto para indicar su formación inicial, hacen clic en enviar, y así sucesivamente, una pequeña respuesta aquí, y así sucesivamente hasta llegar al final de la encuesta, ¿sí? Cuando lleguen, fíjense que les aparece aquí un porcentaje. Cuando llegan hasta el final, significa que han finalizado. Y luego de, al finalizar cada respuesta, hacen clic en enviar, que son las únicas dos para redactar, y van respondiendo las siguientes preguntas, que son todas de multiple choice, ¿sí? Hacen clic de selección única, envían, una breve devolución, continuar, ¿sí? Y así por cada uno hasta llegar al final de la lección, ¿sí? Vamos a enviar. Y así, fíjense cómo se va completando, ¿sí? Es muy importante que puedan llegar hasta el final. Ahora, Silvi, disculpa por la hora, ¿podemos ¿sí? avanzar a la semana 1 y cualquier cosa queda a disposición el foro? Perfecto, ahí vamos. Vale, gracias. Entonces, ahora tienen disponible la semana 1, ¿sí? Que ya está toda visible, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a hacer para acceder? Hacen clic directamente sobre la guía y van a encontrarse con la guía para el aprendizaje, con lo que les mencionaba hoy la doctora Demot, con una síntesis de las actividades de esta semana, ¿sí? La realización de todas las actividades iniciales que estuvimos viendo, y participar en el foro de discusión aprendizaje ubicuo o aprendizaje sincrónico, según la consigna que allí se establece, y las lecturas comprensivas de Bourboulez y Hodge, ¿sí? Y entonces, fíjense que les va a aparecer un foro según el grupo al cual pertenezcan, ¿sí? Entonces, hacen el mismo mecanismo, acceden y se encuentran dentro del foro con la consigna a desarrollar. Después, la bibliografía, que al hacer clic acceden directamente para poder descargarla, ¿sí? Volvemos. Y simplemente cuando han finalizado todas estas actividades, hacen clic y acceden a la autoevaluación. ¿Sí? Y eso sería todo por esta semana 1, que también va a estar la grabación de la clase en esta semana. Y no sé si...
simplemente para finalizar, les voy a contar que tienen una barra de estado de finalización, que como ven, acá Juana completó tanto las actividades iniciales, que las leyó, participó en el foro, hizo la encuesta y leyó el programa, entonces le va a aparecer todo en verde, ¿sí? Esta barra de estado de finalización les va a permitir a ustedes llevar un seguimiento de las actividades realizadas y aquellas por cumplir, ¿sí? Y bueno, creo que para el inicio eso sería básicamente todo. Perfecto, Silvi. Bueno, muchísimas gracias. Ahí por ahí estás, Clau. Entonces nos despedimos de este encuentro sincrónico y vamos a estar acompañando durante la semana, ¿no? Totalmente, y está bueno esto lo que iba mostrando Silvina, porque de paso a ustedes les va mostrando las herramientas que después la tendrían que incorporar, si es que deciden hacerlo, en sus aulas personales o de equipo personal. Ahí Maya está preguntando cómo sabe a qué grupo pertenece, porque vas a visualizar un solo foro en tu caso, Maya, y te va a decir el grupo y el tutor o la tutora que te toca, ¿sí? Bien, estamos entonces, nos quedamos nosotras un ratito más, se pueden ir desconectando, si quieren hacer preguntas por el chat, nos quedamos un rato más y damos por finalizada entonces la primera clase presencial sincrónica en línea, digamos. Gracias por compartir. Virtual, por supuesto. Seguimos por el aula virtual. Hasta luego. Sí, disculpe. Silvana, ¿seguís ahí? ¿Silvina? Sí. ¿Qué tal, profe? Sí, perdón, Silvina. No, yo quería preguntarte respecto del aula virtual. ¿Es distinto el usuario del aula virtual al que usamos para ingresar a la fundación donde yo me inscribí en el curso? Evidentemente sí es distinto, es otro. Veo, sí, porque requiere una contraseña distinta. Sí, es la misma. Perfecto. Hola. Sí, es distinta, Sí, es otra plataforma. Listo. Perfecto, Sí, entonces ingreso desde el link que me mandaron en el correo electrónico al aula virtual, allí con nueva contraseña. Perfecto. La contraseña es la primera parte de tu mail. Sí, como lo explicaron. Bueno, gracias. Por nada. Sí, son dos páginas las que tienen. Una es la página de la fundación. Ajá. Y después está Fundación Formarte Cursos, que es donde tenemos esta plataforma de Moodle. Entonces, dentro del link Fundación Formarte Cursos es donde se ingresa con el correo y la clave es la primera parte del mail, digamos, como le mandaron. Una cosa importante, la contraseña que se le asignó es la primera parte del mail, hasta antes la arroba, como decía Benjamín, y la pueden o deberían cambiarla porque es su aula personal. Si bien está de esa manera, la idea es que cada uno cambie su contraseña. Ahí está la opción de cambiar contraseña, así queda totalmente privada y de acceso único de ustedes, nadie más puede entrar. Se hizo con este criterio para que sea único y todos puedan acceder sin problema.